tabernáculo. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Amén. A ver, los hermanos que estuvimos anoche en la clase de hermenéutica, ¿vamos a qué? A observar. Muy bien, ya están Me ganó. Mira lo bonito que es eso. Vamos a observar uno de los pasos de la hermenéutica. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice la escritura, ¿están todos ahí? Que no tenga Biblia, préndala. Que ahora está en el celular. Ya uno no puede decir solamente ábrala, sino ahora préndala. Dice la escritura, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué querrá decir figura y sombra de las cosas celestiales? Lo que creemos. Lo que creemos. O sea, lo que creemos que como es. Lo que creemos como es. No te entiendo muy bien la idea. Bueno, lo que uno se hace imagen de lo que está en el cielo. Ok, ya sé para dónde vas. De las cosas que vendrán. ¿Sí? Es como No, es como una proyección Es como una proyección. Sí. para hacer algo. De lo que pensamos que está en el cielo. Ok. Vamos a seguir Yo le está observando. diciendo a Moisés. Vamos a seguir observando. Cuando iba a erigir el tabernáculo. Ahora digamos, pensemos, observemos. ¿Qué es erigir? Es levantar, es construir. En el caso de una construcción es eso, construir. En el caso de un monumento es levantar, porque yo puedo erigir un monumento o puedo erigir una construcción. Bueno, pero entonces, ¿qué es figura y sombra de lo celestial? El versículo mismo nos lo dice. Lo que está en el cielo. El versículo mismo nos lo dice. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Entonces, ¿qué es figura y sombra de lo celestial? Es trasladar lo que está en el cielo a la No. tierra. No. Ahí está la respuesta en el versículo, mis hermanos. Como un diseño, trae un diseño. El tabernáculo. Por eso, trae el diseño del tabernáculo. El tabernáculo era sombra y figura de lo que había de venir. ¿Sí queda claro? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces partamos de lo primero, y lo primero es mostrar la figura y la sombra de lo celestial, que es el tabernáculo. Por eso el tema de hoy se titula El tabernáculo. Y para esto nos vamos a tomar, yo creería que unos 3 o 4 domingos, porque es un tema muy extenso, pero yo sé que nos va a bendecir. Amén. Y yo sé que vamos a aprender. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El escritor habla de estas cosas y dice que serían figura y sombra de las cosas celestiales. Pero ¿qué son las cosas que serán figura y sombra de lo celestial? El tabernáculo. Cada uno de los materiales empleados por Moisés, aún incluyendo el sumo sacerdote, era sombra y figura de lo que habría de venir. La sombra y figura de Jesús. Vamos para allá. Porque el sumo sacerdote es figura de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Cuando Dios le da la orden a Moisés de erigir este tabernáculo, que vale recordar que no es el escenario nuestro, ¿no? El tabernáculo no es nuestro escenario. Nosotros no estamos en el tabernáculo de Moisés.
nosotros debemos entender que somos la casa de Dios, que nosotros somos el templo del Dios viviente, porque aquello fue sombra y figura de lo que habría de venir, y nosotros somos ya no una sombra, ni una figura, sino que ahora nosotros somos el templo de Dios. A su nombre sea la gloria. Espero que empiece a comprenderme los términos y a irse metiendo en el cuento, como dicen, del tabernáculo de Rey. Bendito el nombre del Señor. Lo que sí necesitamos ver son los elementos proféticos que se ven aquí reflejados, hermanos, dentro del tabernáculo, para poder entender por qué Dios le dijo a Moisés que erigiera un tabernáculo. Amén. Amén. Porque de hecho, cuando nosotros vamos a Hechos 17:24, miren lo que dice. Hechos 17:24. Dios aquí en su palabra nos dice lo siguiente. Todos cuando estén ahí me confirman con un amén. Me gusta que ustedes me acompañen y lean conmigo. Amén. Que no se piensen que el pastor está hablando cosas que no son. Vamos siempre a la Biblia. Hechos 17:24. Dice la Biblia: el Dios, a dos ya sé. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero Dios le ordena a Moisés que le construya un tabernáculo. Entonces, alguna razón Dios tenía con todo este propósito, ¿o no? Amén. La razón fundamental no era ni siquiera el ofrecimiento de sacrificios que se realizaban en el tabernáculo. Ese no era el principal propósito, eso era parte de eso. Hoy vamos a ver cuál era el fundamento. Cada material, cada color, cada elemento dado a Moisés era sombra y figura de lo que habría de venir. Todo era profético. Diga conmigo, todo es profético. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces ahora sí vamos a Éxodo capítulo 25 para ir analizando cada uno de los materiales que, como les dije, yo sé que Dios nos va a bendecir. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 25. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. 25. ¿Todos en la cita? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y aquí vale la pena hacer hincapié en esto, hermano. El fundamento sobre lo que se va a construir el tabernáculo es voluntario. ¿Sí lo notan, no? Porque se requiere que todo el pueblo esté involucrado en los diseños de Dios. ¿Sí lo entienden? Se requiere que toda persona que quiere estar dentro de los diseños de Dios tenga un espíritu noble y un espíritu voluntario. Yo siempre les he dicho que el camino de Dios es voluntario. Amén. ¿O quién le puso hoy una escopeta para traerlo a la iglesia? Si no hubiera querido venir, pues no viene. Es voluntario. Por eso es que la puerta de todo templo está abierta para el que voluntariamente quiera entrar. ¿Cierto que sí? Pero el Señor ni siquiera nos puso un botón aquí en la espalda para decirnos que cada vez que nos oprimiera ese botón, para la iglesia. Que cuando nos oprimiera ese botón, nos arrodilláramos. Que cuando nos oprimiera ese botón, ayunáramos. No todo en el Señor es voluntario. Aunque por allá Malaquías 3 nos diga que aún el diezmo también es parte del culto del Señor. Con todo eso y todo lo que dice Malaquías, que maldito y con todo, sigue siendo voluntario. ¿Sí me entienden? Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 3. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Empecemos a ver los materiales.
oro, plata, cobre. Miren, elementos. Ahora veamos colores: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero cada color, cada elemento es sombra y figura de lo que habría de venir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vamos a empezar a mirar cada elemento. Número 1, ¿cuál es? Oro. Representa proféticamente la divinidad de Cristo. El oro. Esto es figura profética. Siempre que vayamos a leer el oro en el tabernáculo, representa la divinidad de Jesús. La plata. ¿De qué piensa usted que nos habla la plata de manera profética? La plata. La abundancia. Nos va a hablar del ministerio de Jesucristo. Nos va a hablar de la redención. El color plata, de hecho, tiene que ver con la redención y con el ministerio profético. Y es un color que va muy ligado a los profetas. Y lo veremos en su momento. Alabado sea el nombre del Señor. Y el número 3, cobre. Representa proféticamente el sufrimiento de Jesús. Cobre. Recuerden que todas estas cosas, cada elemento, cada figura, cada color, es sombra y figura de lo que había de venir. Alabado el Señor. Entonces yo quiero que usted comience a ver el tabernáculo, pero no empiece a ver cada elemento, cada figura y cada color, sino que usted va a salir después del estudio del tabernáculo, no viendo el tabernáculo, sino viendo a Cristo. Porque vamos a develar el fundamento principal por el cual Dios le dice a Moisés que erija un tabernáculo de reunión. Por eso la importancia, hermano, de nosotros congregarnos. Eso lo vamos a ver. Amén. Bendito sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Fue construida no para hacer los sacrificios que hacían allí. Eso era parte, vuelvo y les digo, era parte. Sino todo ese modelo que Dios le da a Moisés es precisamente un modelo y el diseño que Dios quería para las cosas que vendrían, que ya no serían ni sombra ni figura. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces el Padre le muestra a Moisés al Cristo revelado en el tabernáculo. El tabernáculo es Cristo mismo, porque en el tabernáculo habitaba toda la plenitud del hombre. Ahorita les estoy hablando mucha terminología y espero no se me confunda. Entonces, oro es igual a qué? La divinidad de Cristo. Plata es igual a qué? El ministerio de Jesús. Y cobre es igual a qué? Sufrimiento. A sufrimiento. Amén. ¿Claro hasta ahí? Vamos a Éxodo 25:4. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el tabernáculo fue mostrado de adentro hacia afuera. Así fue que Dios se lo mostró a Moisés. Pero Dios le ordenó que lo construyera así. Yo voy a tratar de hacer una labor y es de facilitar el entendimiento y voy a empezar de afuera hacia adentro. Entonces, si hablamos de afuera hacia adentro, nos vamos a encontrar primero con ¿qué? Con la puerta. Con la puerta. Muy bien, nos vamos a encontrar con la puerta. Ahora les hablaré de eso. Encontraremos después otro elemento. Después otro elemento. Encontraremos las carpas de las tribus que estaban ahí, como la tribu de Leví. Encontraremos, hermano, la nube, el fuego y toda la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Les parece interesante el tema? Amén. Vamos a navegar en el océano de su espíritu, hermano. Amén. Y vamos a encontrar a los hijos de Dios viniendo al tabernáculo. Pero si seguimos viendo el tabernáculo como un lugar físico, no vamos a entender realmente que el tabernáculo es Jesús. Amén. Si lo seguimos viendo como un lugar.
Alabado sea el nombre de Cristo. Oro, divinidad, plata, El ministerio. ministerio de Jesucristo, redención, cobre, sufrimiento. Y ese sufrimiento, precisamente proféticamente les digo que es sufrimiento porque me habla de firmeza. Nosotros precisamente cuando tenemos sufrimiento, eso nos hace ¿qué? Firmes. Y el sufrimiento de Cristo se estableció en firmeza. ¿O a usted un sufrimiento no lo hace ponerse firme? Amén. Yo creo que sí. ¿Ven? Ay, hermano, porque cuando nosotros somos probados los seres humanos, eso nos hace fuertes. Miren lo que dice Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 15. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. No dejen de alabar a Dios, hermano. Gloria a Dios. Apocalipsis 1, 13 al 15. Hacía tiempo que mi esposa me estaba diciendo, papi, habla sobre el tabernáculo. Y también le cumplí el deseo, así como el de la hermana Adriana, de la armadura de Dios. Y no vamos a dejar que el año termine sin hablar del tabernáculo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Señal de qué? De divinidad. Versículo 14. Permítanme hacer un paréntesis. Veo otra carita nueva, por favor. Su nombre. Pilar. Pilar, bienvenida. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Pilar? ¿Sí? Bienvenida. Hoy estamos hablando sobre el tabernáculo de reunión. Estamos navegando por la Escritura, por la palabra de Dios. Bueno, para ver la importancia y de la sombra y de las figuras de lo que habría de venir. Alabado sea Dios. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. El blanco, ¿qué simboliza? ¿Verdad que? Y no solamente pureza, Santidad. y no solamente santidad. ¿Por qué cuando dice el apóstol, llamen a los ancianos de la congregación y oren por él? Sabiduría. Porque las canas hablan de sabiduría. Que a mí me gusta sentarme, hermano, cuando usted me ve en un retiro de caballeros o me ve por ahí, en algún evento, yo me pego a los ancianos, hermano. Me gusta escuchar de sus historias, su conocimiento, las etapas. A mí me encanta, porque en ellos hay, eso sí, no en todos, pero en la mayoría, hermano, han vivido y han tenido unas experiencias de vida que nos sirven muchísimo. Y yo me les pego, hermano. Entonces, dense cuenta que los colores también en la Biblia son importantes. Por eso allá acabamos de leer ¿cuántos colores? En Éxodo, ¿cuántos colores leímos? Uy, sí, hermano. Pero no se me vaya para allá, ya volvemos allá. Versículo 15 de Apocalipsis, donde estamos, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Entonces se cuenta que el material de bronce representa los pies de Cristo, el cual se le reveló a Juan, hablándole, hermano, de la firmeza de Jesús. De la firmeza de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Volvamos allá a Éxodo capítulo 25, versículo 4, porque ahí nos va a hablar de colores y material, sombra y figura de lo que habría de venir. A su nombre sea la gloria. Versículo 4, mire, ahí están los colores. Azul, número 1, el azul. Número 2, púrpura. El púrpura es como el morado, ¿cierto? Dice después carmesí. Es un rojo intenso. Después dice lino fino y pelo de cabras. Pero hasta aquí, ¿listo? Lino fino y pelo de cabras. Entonces, hermano, ¿cómo así que esto es sombra y figura de lo que habría de venir? Entonces vamos a empezar a enlazar. El azul representa a Jesús como Hijo de Dios.
Eso lo encontramos en la sinopsis de los evangelios, y el azul precisamente está relacionado con el cielo. Ese azul habla de Jesús, y de los 4 evangelios, hermano, que les acabo de decir que estos 4 elementos están ligados a los 4 evangelios. La pregunta que voy a hacer es para usted. ¿Cuál cree usted de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habló, hermano, y enfatizó que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cuál de los 4 hizo más énfasis en que Jesús era el Hijo de Dios? Juan. Porque era el amigo muy personal. Amén. Entonces, Juan habló del azul. Juan habló del azul, de lo que tenía relación con el cielo, de la divinidad de Cristo, de su obra gloriosa. Entonces Juan habló, en su sinopsis habló del azul. El azul representa a Jesús como el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El púrpura. Púrpura, que decimos que es el color morado, representa a Jesucristo como Rey. Léase usted Esther, Ezequiel, Jeremías. Miren cómo eran los pabellones reales. Y dígame qué color predominaba en el pabellón real. El púrpura. El púrpura. Entonces el color púrpura representa a Jesucristo como ¿qué? Como rey. Como Rey. Amén. Entonces quiere decir que cuando Moisés veía el tabernáculo, él no veía el azul, él no veía el morado. ¿Él a quién veía? A Jesús como Rey y como ser divino, como ser supremo, que venía del cielo. Entonces Moisés vio como, digámoslo así, como, bueno, digo yo, como una visión. No tanto una visión, pero él, ¿recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 11? Que dice, por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Él lo veía como una promesa, pero lo estaba viendo físicamente. Pero todos ellos querían ver, dijo Jesús, lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Ni siquiera nosotros lo vimos, pero ahora lo tenemos. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Moisés estaba viendo ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Es por eso que según mi perspectiva, cuando allá en Mateo capítulo 17 Jesús se transfiguró y entonces aparecen Moisés y Elías, según mi perspectiva, Jesús estaba viendo, hermano, a Cristo, a ese Cristo que había visto por figura y por sombra hacía miles de años atrás. Ahora lo estaba viendo físicamente. El mismo Moisés que lo vio en el tabernáculo de manera figurativa y como una sombra de lo que habría de venir en el monte de la transfiguración, el mismo Moisés lo ve en su representación física como Dios. A su nombre sea la gloria. Sombra de lo que habría de venir. Ahora está viendo el modelo original. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál de los 3 restantes escritores de los evangelios? Mateo, Lucas y Marcos. ¿Cuál de los 3 habló más de Jesús como Rey? Ya sabemos que Juan habló más de Jesús como Hijo de Dios que los otros 3. Ahora, ¿cuál habló más de Jesús como Rey? Mateo. ¿Quién da más? ¿Pero por qué? Lucas. ¿Pero por qué? Deben un por qué. Yo le voy a dar mi por qué. Mateo decía que era el Cristo. No, pero ya dijimos que Juan fue el que se enfatizó más en decir que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ahora, ¿cuál fue el evangelista que hizo hincapié a determinar que Jesús era el Hijo de Dios como Rey? A ver, la hermana Chelita dice que Lucas. Pero es que Lucas Mateo. Porque Mateo, aunque era judío, era recaudador de impuestos, trabajaba dentro del imperio romano. Y él
a través de toda su enseñanza y de todo su aprendizaje, más bien, como trabajador del imperio de Roma, entonces él siempre presenta a Jesús como rey y lo enfatiza. De hecho, ustedes recuerdan cuando Jesús entró, hermano, cuando viene la narrativa, que Jesús viene montado sobre un pollino de asno. ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Mateo? Salve, rey de los judíos. O sea, él es el que lo tiene en esa perspectiva, diciéndole, él es el rey de los judíos. Y siempre, léase usted el Evangelio según San Mateo, y cómo Mateo enfatiza en sus discursos a Jesús como rey. ¿Lo había notado? Y en la crucifixión. Aún en la crucifixión. Léanse el Evangelio de Mateo. Ustedes me dijeron de una manera certera que Juan era el que lo había identificado siempre como hijo de Dios. Ahora también aprendan a identificar que Mateo lo identificaba siempre como rey. Y ese es el color púrpura. O sea que el púrpura lo asociamos con Mateo. Segundo evangelio, hermano. El azul habla de Jesús como hijo de Dios. El morado habla de Jesús como rey en Mateo. Pero ahora vamos a ver el carmesí, o ese rojo intenso. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla el carmesí? De la sangre. De la sangre. Representaba proféticamente la sangre de Jesús. El sacrificio es otra cosa, y ahora lo vamos a ver. Pero esto es la representación profética de su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y esto lo registra Lucas. Lucas es el que más hace hincapié acerca de la sangre redentora de Jesús. Por eso cada color lo estoy asociando a un evangelio. Y ahora, hermano, habla también de qué? Lino fino. Sombra y figura de lo que habría de venir. Lino fino, hermano, representa o habla de Jesucristo como fiel y verdadero. El lino fino habla de pureza y habla de santidad. ¿Fiel y qué, persona? Señor, ¿Fiel y qué? fiel y verdadero. Lino fino habla de pureza y de santidad. ¿Y qué evangelista habló del fiel y del verdadero? Hizo tanto hincapié en la fidelidad y en la veracidad de Jesús. El único que nos queda, Marcos. muy bien, Marcos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, se dan cuenta o se están empezando a dar cuenta que el tabernáculo es una revelación de Jesucristo. Es figura de Cristo. El tabernáculo es la revelación de Jesucristo. Amén. Pero no es solamente decirlo por decirlo. Por eso estamos entrando a analizar cada elemento, cada cosa, cada color. Porque todo esto es figura y sombra de lo que habría de venir. Y se está hablando de una forma profética. Pelo de cabras y de camellos también dice, ¿no? Pelo de cabras y de camellos. Esta vestimenta, hermano, era usado como cobertura de algunos profetas. Eso representa el ministerio profético de Jesús. Ustedes no recuerdan de qué se vestía Juan el Bautista. ¿De qué se vestía? ¿De piel? De camello. De piel. De piel de camello. Y la Biblia hermano, ¿por qué? ¿Eso qué tiene que ver que Juan se vistiera con pelo de camello? Uno dice, ¿eso qué tiene que ver? Entonces por algo lo dejaron en la Biblia. Por algo quedó ahí registrado. Sencillamente para que entendamos que todo profeta era reconocido en esa forma de vestir como profeta. Entonces, ¿de qué me habla el pelo de cabra y el pelo de camello? Pues me habla De profeta. proféticamente del ministerio profético de Jesús. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Amén. A su nombre.
Yo me imagino el éxtasis de Moisés, porque es que Moisés no veía pieles de cabra tampoco. ¿El qué veía? A Jesús. A su nombre sea la gloria. Ay, hermano. Él, si estuviera aquí, nos podría describir más exactamente cada elemento, cada cosa, cada figura, cada color. Él no lo podría especificar mejor porque Él lo vio. Y Él sabía que eso era sombra y figura de lo que habría de venir. Mira lo que dice Éxodo 25, versículo 5. Alabado el Señor. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria. A su nombre, gloria. Gloria. Pieles de carneros teñidas de rojo. Pieles de tejones y madera de acacia. Uy, hermano, pieles de carneros teñidas de rojo. Representa a Jesús como el rey que entregó su vida en rescate por todos. Amén. Aquí estamos viendo el derramamiento de sangre del rey que se inmoló. Ahora la pregunta es, ¿qué es inmoló, pastor? Porque usted dice amén, pero ¿qué es inmolar? ¿Recuerda lo que hablábamos anoche en el hermenéutica? Uno no puede estar diciendo amén, amén, amén a todo lo que oye, hermano, sin entender su significado. ¿Qué es inmolar? Ustedes han oído hablar el versículo que dice el cual se inmoló desde antes de la fundación del mundo. Observación. ¿Qué es inmolar, mis hermanos? ¿Como sacrificio? Por obediencia. Un sacrificio. Espero que no estén viendo internet, ¿no? Sacrificio. Sacrificio. A favor De los que de otro. En aras de la libertad. ¿Y qué hizo este rey por nosotros? se entregó. Se entregó, se sacrificó y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció. Y todo lo hizo por quienes? Por amor a Por nosotros. amor a nosotros. Pagó el precio, amén, de lo que deberíamos haber pagado nosotros, hermano. ¿O no? Entonces, ¿qué veía Moisés? Moisés veía pieles de carnero. No, veía Jesús. Veía a Jesús. Lo que el pueblo no vio. ¿Qué más dice? ¿Pieles de qué? De tejones. Pieles de De tejones. tejones. Amén. En el libro de Levítico el tejón era considerado como un animal inmundo. Y dentro del pueblo judío, hermano, para los judíos, el tejón es un animal feo. O sea, habla de fealdad. Habla de algo feo, algo de que está sin belleza, que le falta belleza. Entonces, hermanos, aquí es donde quiero ponerlos a ustedes a pensar un poquito, porque estuvimos anoche en el hermenéutica. Si estamos hablando del tabernáculo como Cristo, pero estamos hablando que acá hay un material que no tiene belleza, que carece de hermosura, que carece de belleza, entonces ¿dónde se ubicaría usted en este momento? ¿En qué concepto de la Biblia se ubicaría? A ver. En la muerte de Jesús, porque la Biblia dice que no quiero parecer en él ni emocionarle veremos. En Isaías 53. capítulo 53. Usted se da cuenta que cada elemento y cada cosa, ahí la puso Dios por algo, hermano. Por algo Dios le dijo a Moisés, es que tiene que ser piel de tejón, podría haber sido de elefante, podría haber sido de mico, podría haber sido de otra cosa, pero Dios le dice a Moisés, tiene que ser de tejón. Porque para el judío el tejón, aparte de ser inmundo, es feo. Fealdad. Y si nosotros nos vamos a Isaías 53, vamos a leer allá, hermano. Isaías capítulo 53, vamos, hermano, porque la piel de tejón me habla de Cristo y se está representando en este capítulo profético.
Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aquí habla de la piel de tejón. Cristo sin belleza porque lo golpearon. Dice el versículo 3: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces Moisés está viendo todo el diseño del tabernáculo, pero realmente Moisés está viendo a Cristo, sombra y figura de lo que habría de venir. A su nombre sea la gloria. ¿O usted cree que el Dios que nosotros tenemos simplemente iba a decir: ay, tiene tejón, madera de acacia, color azul, color púrpura? No, hermano, él no trabaja así. Él no hace las cosas así. Dios es preciso, Dios es exacto. Dios no hace las cosas porque se le ocurrió hacerlas así. Dios tiene todo bien definido y diseñado con propósitos excelentes. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Volvamos a Éxodo capítulo 25, versículo 5. Hermano, porque ya hablamos de las pieles de carneros que eran teñidas de rojo. Hablamos de las pieles de tejones. Ahora hablemos de la madera de acacia. Hermano, no era cualquier madera. Era madera de acacia. Y proféticamente es la carne y el cuerpo sin pecado de Jesús. Ay, pastor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Usted sabe de qué estaba construida el arca de Noé? De acacia. De acacia. Ah, de madera. De acacia. ¿Y qué representa el arca de Noé? La carne de Jesús. Salva. El arca de Noé, ¿qué representa? La salvación. A Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Proféticamente es su carne y su cuerpo, pero sin pecado. El hombre en ese entonces sin Cristo y sin el arca no pudieron hacer nada. ¿O qué pudo hacer la gente que no se subió al arca? Nada. ¿Y qué va a poder hacer la humanidad que no quiere aceptar a Cristo? Nada. Porque Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Es en el arca donde nosotros nos vamos a salvar. Es en el arca. Y el arca es Jesús. A su nombre sea la gloria. Pero si no tenemos a Jesús, si no estamos en el arca, porque es que esto se trata de no de nombrar al Señor, esto se trata de estar con Él. Y el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Así es que empezamos a relacionarlo con la Biblia, hermano. ¿Y qué dice Isaías 53:4? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y la madera de acacia recibió el castigo de nuestra paz sobre Él, pero por su llaga somos nosotros curados. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta de la profundidad de la palabra? Por eso Pablo decía: cuán insondables son tus mandamientos. Tu palabra es tan insondable. Revela secretos que para el hombre a simple vista no los puede ver. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí estamos viendo cómo la madera de acacia proféticamente representa la carne y el cuerpo de Cristo sin pecado. Porque Cristo jamás se corrompió. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Ayúdenme, hermanos, a buscar. Hebreos 4:15. Dice:
Porque no tenemos un sumo sacerdote, mire, sombra y figura de lo que había. ¿Están acá, hermanos? Sombra y figura de lo que habría. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Según qué? Según la carne, pero sin pecado. A su nombre sea la gloria. Su cuerpo no se corrompió, su alma no pecó, no se contaminó. ¿Y por qué? Por usted y por mí. Por usted y por mí. ¿Cristo pudo haber pecado? Sí, claro, porque era humano. Claro, estaba en esta carne. Por eso dice la Biblia que fue tentado en todo. Porque al ser carne podía ¿qué? Pecar. Pero él se conservó. Entonces, ¿dónde está el cuento de la gente que dice, es que esto es tan difícil, este evangelio es tan duro? Es que no se puede, pastor, no se puede, esto no se puede. Esto solamente lo hizo Cristo porque era Dios. Hermano, el evangelio sí se puede. De la mano de Dios, con la ayuda de nuestro Señor, sí se puede vencer. O si no, Cristo no hubiera dicho: el que venciere, allá en Apocalipsis, se sentará conmigo en mi trono. Porque Cristo sabe que sí se puede vencer. ¿No ven que ya vive en esta carne? Pero ¿cómo la sometió? Viéndose en todos los partidos del mundial. Y no quiere decir que no está mal verse el partido del mundial, ¿no? Entiéndame, ¿no? Solo que quiero hacer ahí una analogía. Pero ¿cómo él venció la tentación? En la oración. ¿Usted cree que es que ese ayuno de 40 días y 40 noches no le dio la fortaleza suficiente para decirle al diablo: no, Señor? Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer a Satanás? Con oración. Orando, ayunando, consagrándonos, viviendo para Dios. De lo contrario, siempre estaremos diciendo: esto no se puede. Esto no se puede. Pero yo les digo que esto sí se puede. Con la ayuda de Dios, porque dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿No ven que Él también las padeció? Entonces Él dice: Él fue tentado en todo. Pero una cosa sí deja claro el escritor: pero sin pecado. Por eso fue que Jesús le dijo a la mujer que encontraron en el acto mismo de adulterio. ¿Sí recuerdan, no? Entonces le dice: ¿dónde están los que te acusan, mujer? ¿Dónde? Ya no había nadie, ¿cierto? ¿Y qué le dijo el Señor? Vete y no peques más, porque sí se puede con la ayuda de Jesús. Sí se puede. Esas son excusas, lo demás de ahí es excusa. Entonces, excusa. Mi hermano me decía: ay, Camilo, usted es tan duro. Yo no puedo dejar entrar con las mujeres, el bicho. Yo no puedo, esto es duro. Oren por mí. Y yo le decía: lo que pasa es que tú no quieres. Porque sí se puede, pero está en tu corazón. Y mientras las cosas no salgan del corazón, la madera de acacia nuestra, ¿no? Sí, claro. El Señor. Porque a veces nos creemos fuertes. Y ahí fue cuando el apóstol dijo: el que cree que está firme, mire que no. Éxodo capítulo 25, versículo 6. ¿Hasta aquí claros? ¿Alguna pregunta? Tan tristes los hermanos hoy. Éxodo 25, 6. ¿Están aburridos, hermano? No. Usted me dice, yo termino acá. Éxodo 25, 6. Aceite para el alumbrado. Mire, cada elemento, cada figura, cada cosa, cada color, figura y sombra de lo que habría de venir. Aceite para el alumbrado, hermanos. El aceite era para las lámparas, pero sabemos que el aceite bíblico tiene muchos usos. Tiene algunos, podemos decir sí, muchos. Se usa para alumbrar, se usa para alimentar, se usa para proveer. Pero acá tiene que ver con el diseño de Jesús.
En la unción. En la unción. Entonces, ¿qué veía Moisés cuando tenía el aceite para el alumbrado? La unción. La unción. La unción Que habría de venir. de venir. Porque de hecho a Jesús se le conoce como el ungido de Jehová o el ungido de Dios. Amén. Entonces yo estuve buscando allá la palabra hebrea, hermano, allá en ese versículo la palabra hebrea, y es Mashá. A ustedes les di el nombre de un diccionario ayer, ¿se acuerdan? Sí. El vino. Descarguen. Hermano, estudien la palabra por amor a Dios. Y acá, hermano, hay que estudiar la palabra, hermano. Amén. Amén. Mashá. Vine. Vine. Como decir vino, pero con E. Vine. Bueno, hermano, la palabra hebrea es Mashá. Y entonces va uno a buscar Mashá y es aquel que fue exprimido para sacar aceite. ¿Está escuchando eso? Amén. No está hablando de una cosa, está hablando de qué? De una persona. ¿Y de quién está hablando? Mashá, está hablando de Jesús. Porque Jesús es el ungido de Jehová. Y yo les digo una cosa en esta mañana: nadie podrá tener la unción que Dios le quiere dar, a menos que muera a áreas de su vida que todavía, hermanos, lo conectan con lo terrenal. Que morir a lo terrenal. Y el aceite para la lámpara nos habla de la unción. ¿Cuántos queremos la unción? Amén. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, ¿sabe qué dijo? La primera vez que lo vio. Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca Y yo mengue. y yo mengue. Porque es necesario que Jesús crezca en nosotros Amén. y nosotros menguemos en lo que somos como personas pecaminosas, como por esa naturaleza de pecado. Eso tiene que menguar. ¿Y quién tiene que crecer? Cristo, porque Él tiene la unción. Su nombre será gloria. Gloria a Dios. Entonces, proféticamente, ese elemento del tabernáculo, el aceite del alumbrado, está hablando de La unción. Jesús La unción de como ungido De Dios. de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 8. Entra el Señor Jesús a la sinagoga y empieza a leer esta escritura. A los que leen los evangelios, hermano. Jesús entró al templo, a la sinagoga, y pidió el rollo, dijo que se le trajera el rollo. Abre la Biblia y empieza a leer. Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, cuando Moisés veía el aceite, Moisés veía la sombra y la figura de lo que habría de venir, porque al mundo llegaría el ungido de Dios. Al mundo llegaría, por cuanto estaba escrito de Él, que Él vendría a dar buenas nuevas de salvación y venía a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Que todos los que estamos aquí estamos cautivos por el diablo. Pero vino Jesús, ¿y qué hizo? Nos libertó. Nos libertó. Por eso es que a veces cantamos ese coro tan lindo que dice: me libertó de las cadenas, me libertó. ¿Y por qué lo cantamos? Pues porque nos libertó. Amén. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted vea el tabernáculo, ¿qué va a ver? A Jesús. Usted ya va a empezar el azul, ya sabe que es el azul, el carmesí, el púrpura, las pieles de tejones, todo eso, el aceite del alumbrado, la madera de acacia. Entonces usted va a decir: Cristo proféticamente
de la sombra y de la figura que habría de venir a salvarnos a nosotros. A su nombre sea la gloria. Éxodo 25:6, hermano, ahí habla algo más. Dice, aceite para el alumbrado, pero habla de algo más. Especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Aquí hay dos cosas, hermano. Proféticamente hablan de la muerte de Cristo y habla de la adoración que Él espera de sus hijos. ¿Amén o no amén? Amén. Ahora sí les digan amén, no les den miedo ya. Ahora ya tienen miedo de decir amén. Eso está bien. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Que ahora la pregunta es, pero pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué representa la muerte de Cristo? Acá, dentro de las especias, dentro de esas especias que menciona Moisés, vamos a encontrar la mirra. Dentro de esas especias vamos a encontrar la mirra. Y eso fue uno de los elementos que trajeron Cuando Jesús nació. los sacerdotes reyes de Oriente, sabios, que se conocen ahí en la Biblia como magos, pero no es ese mago de la bolita de adivinar y el gorro así grande, brujo, no. Que eran sabios del Oriente, eran reyes sacerdotes. Hermano, entonces ellos vienen y traen mirra para dar a entender el sacrificio de Jesús, pero también las especies aromáticas hablan del olor que se presentaba y subía ante la presencia de Dios como un olor agradable, como un olor fragante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo les pregunto, físicamente es posible que esas especies aromáticas y ese aceite perfumado llegue hasta el tercer trono? Físicamente. No. Pongámosle lógica a la cosa. Sí, yo creo que sí. Sí, claro. Porque el olor fragante somos ¿Seguro? nosotros. Escuche lo que le estoy preguntando. ¿Usted cree que físicamente el olor de las especias ascendiera hasta el tercer cielo? ¿Eso es posible? No. Sí. No, físicamente no. Sí. No. No, físicamente. Físicamente no. Porque es que todo se mueve en el campo espiritual. Gracias, hermano. No, el que te iba a mostrar. Esa, hermano. Qué mejor regalo que el almuerzo. Amén, a su nombre. Sí, claro, todo espiritual. Pero espiritualmente llega o no llega ante Sí. el trono de Dios. Espiritualmente sí. Espiritualmente llega. Porque es que Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, no físicamente, es necesario. Por eso digo, es necesario que adoren en el espíritu. Juan 4:24. Eso sí llega hasta el tercer cielo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. ¿O no? Pues espiritualmente nuestra adoración llega al cielo. Espiritualmente sí. Espiritualmente sí. Amén. ¿Llega o no llega? Sí, llega. Pero físicamente No. Así usted se pare allá a gritar. ¡Ah! Hermano, eso llega a cierta altura. Eso no pasa de aquí, hermano. Amén. Porque estamos hablando de física. ¿O es que las leyes de la física cambiaron? No, para nada. No, hermano, las leyes de la física siguen siendo las mismas. Y Dios se las reveló al hombre. ¿O no? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que Dios no busca adoración. Pero ¿cómo así, pastor? Si usted nos ha dicho que adoremos, que alabemos a Dios. Claro, porque es que Dios no busca adoración. Adoradores. Dios busca adoradores. Que lo adoren en espíritu. De verdad. Porque, hermano, adorar cualquiera hace. Yo he visto gente aquí cantando, pero están en otro cuento. Y mueven la boca. Pero esa adoración no está pasando espiritualmente. Nada. No está pasando absolutamente. ¿Por qué? Porque es que Dios no busca adoración. Sino adoradores. Pues adoración hay muchas, hermano. Conciertos de adoración. Pistas y un poco de cosas. Pero ¿son adoradores? No, señor. No. Eso es lo que toca analizar. ¿Son adoradores? ¿Dios que busca adoración o adoradores? Adoradores. Gracias, mis hermanos. Siempre tendremos gente que solo canta,
pero tendremos también gente que adora al Señor en espíritu y en verdad. Y esa verdadera adoración es la que llega hasta el tercer cielo. Den una ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya. Su nombre, gloria. Esta historia continuará. Amén. Hasta ahora estamos en la introducción. No, en la mitad de la introducción. Porque, ay hermano, ese tema es tan extenso, pero tan hermoso. Pero ya usted hoy se lleva un aprendizaje, hermano, muy grande. Llevamos las pautas. Espero usted se alimente de todo esto, hermano. Que esto es de lo que usted realmente tiene que alimentarse. De la palabra. De la palabra, del estudio de la Biblia. Señor, revélame qué quiere decir cada una de las cosas que tú le traes a conocer. Amén. Vea, la hermana anoche estaba orando y diciéndole al Señor que le revelara qué quería decir cada una de estas cosas. Y esta mañana Dios me levanta y me dice, habla del tabernáculo. Porque fue esta mañana que empiezo yo, Señor, pero ¿qué? Yo les he dicho a ustedes, uno empieza a preguntar, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Dios va a venirme a parar aquí cualquier cosa, son tiempos sobran. Hasta profecía podría yo venir a traer, eso no. Pero no, yo digo, Señor, ¿cómo voy a decir algo que Dios no dijo? Vamos a ir a hablar la palabra. ¿Qué hablamos? Palabra. Tabernáculo. Al tabernáculo. De las sombras y de las figuras que habrían de venir. Y ya sabemos que aún el sumo sacerdote era una sombra y una figura. Porque ahora nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, se compadece de nosotros. Amén, aleluya. Los anteriores sacerdotes no. No, de hecho que ni podían. Pero este sumo sacerdote se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Has pecado delante de Dios? ¿Has ofendido a Dios? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aquel que padeció y sufrió por nosotros y que conoce que tenemos sufrimientos. Pastor Ángel, le hago una pregunta referente a lo que usted acabó de explicar, lo que dice Éxodo 3. Dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Referente a lo que usted acabó de explicar, ¿Moisés sí lo veía? Moisés ¿Sí lo vio? no lo vio. Porque es que hay una... Ojo, una cosa es yo hablar cara a cara con alguien. ¿Qué hace? Voy a poner este ejemplo. ¿Cuántos aquí fueron a confesarse ante el cura en la iglesia católica? Perdón la comparación, pero yo lo hice. Tenía eso, la primera comunión a mí me pusieron allá a hablar con el cura. Yo no vi a nadie, porque había una cortina que no me permitía verlo, pero yo estaba hablando con él, ¿qué? Cara a cara. Cuando pasa esta situación allá en el monte y Dios dice que habla cara a cara, la gloria de Dios los cubría. Pero no lo veía, pero estaban hablando. Exacto, pero estaban hablando cara a cara. Cara a cara. ¿Queda claro el concepto? Es así que Moisés un día le dice a Jehová, quiero conocerte, quiero verte, que es cuando él pasa y le da nada más ver Ve la espalda, pero igual, él no vio la espalda de Dios. ¿Él vio la espalda de quién? De Moisés. Pero la espalda. De Jesús. ¿A quién golpeó Moisés? ¿A la roca o a Jesús? A Jesús. Hubiera golpeado la roca, hubiera entrado a la tierra prometida. Pero como golpeó a la roca que espiritualmente es Jesús. Cristo, pues no entró a la tierra prometida. Porque eso es. Toda la figura en el diseño de Dios, en el tabernáculo y en la cobertura de Moisés, fue Jesús.
Porque era sombra y figura de lo que hay. de lo que habría de venir. Aleluya. Amén. Amén. Cierren sus ojitos, las ventanitas de su cuerpo. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, si quiere colocarse de pie, hágalo. Si quiere quedarse sentadito, hágalo. Pero cierre sus ojitos. Y digámosle al Señor que cada día nos enseñe, nos muestre el camino, nos revele su palabra, su propósito. Ahora somos el templo de Dios. Y por eso es importante entender cada palabra, cada elemento, cada color de lo que habría de venir, porque eso hasta ahora era sombra y figura. Pero cuando terminemos el estudio del tabernáculo, vamos a comprender totalmente lo que significa Cristo en nosotros, lo que significamos nosotros como templo del Dios viviente. Señor, yo te doy gracias por este pueblo. Yo te doy gracias por la iglesia y te pido, Señor, que cada día les des sabiduría, entendimiento, que nos enfoquemos en tu palabra, en estudiar tu palabra, en anhelar por comprender los secretos ocultos desde antes de la fundación del mundo, porque sabemos que ninguna profecía es de interpretación privada. Y todo lo que hemos visto hoy es Jesús en su profecía mesiánica, sombra y figura de lo que habría de venir, de lo que iba a hacer por nosotros. Muchos dirían, pero un tabernáculo hecho de pieles de tejón, porque no entendían el verdadero significado de la divinidad, de la gloria del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por tu palabra, Señor, gracias. Revélanos cada vez más, cada día más, por cada momento que pasa. Revélanos más de tu gracia y de tu palabra, de tu gloria, de tu poder. Danos sabiduría, danos entendimiento. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si te hemos ofendido, perdónanos. Si te hemos fallado, perdónanos. Si he dejado de guardar tus mandamientos, perdónanos. Santo, altar de bronce,
quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, yo quisiera hacerle esta invitación para que usted venga y acepte a Jesús al tabernáculo de Dios. Si hay alguien en esta mañana que quiera hacerlo, venga y oramos por usted, por salvación del alma.